Hola, mi nombre es Federico Gastón Molinari, estudiante de la Universidad de Belgrano de la carrera de Licenciatura en Sistemas. Estoy en cuarto año y hoy vengo acá a presentarles el tema de paralelismo versus concurrencia. En primer lugar, conocer los conceptos de concurrencia y paralelismo y ser capaz de diferenciar ambos conceptos que están íntimamente relacionados, pero hay diferencias importantes que debemos conocer. Además, vamos a ver un ejemplo concreto de código en el que el oyente deberá decidir si ese código es concurrente, es paralelo, son los dos cursos a la vez o no es ninguna de las dos. Bien, vamos a empezar por los conceptos o la definición de concurrencia, que es la capacidad de un sistema para procesar más de un hilo de ejecución, es decir, más de un proceso al mismo tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta CPU cómo represento los procesos con flechas negras y vemos que el eje X es una línea de tiempo. Por lo tanto, a lo largo de varios instantes de tiempo hay varios procesos que están en ejecución. Bien, como podemos ver del lado izquierdo, hay tres procesos que coexisten y están vivos durante los mismos instantes de tiempo. Sucede lo mismo con el lado derecho. Hay tres procesos que son concurrentes por la misma razón y vemos que la coexistencia es más pequeña y solo un trozo de cada proceso coexiste con los demás. Pero eso es suficiente para que sean concurrentes. Sin embargo, arriba de todo hay dos procesos que están señalados con dos líneas negras amarillas, ¿sí? Aquí no son concurrentes, ya que cuando el primero ha empezado y luego ha ejecutado todas sus instrucciones, ha terminado. El segundo proceso todavía no existía y existió a partir de entonces. Estos dos procesos se llaman secuencias. ¿Por qué? Porque el primer proceso, eh, el primer proceso comienza y una vez terminado comienza el segundo proceso. A eso se lo llama procesos secuenciales. La pregunta del millón, ¿es necesario varios procesos para que haya concurrencia? No, ya que la concurrencia sí se puede dar en un sistema monoprocesador. También hay concurrencia si los procesos conviven en el mismo instante de tiempo. Bien, a continuación veremos unos ejemplos de la convivencia de procesadores con un solo procesador, con dos procesadores y con tres procesadores. Bien, tenemos tres procesos que viven al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuándo se ejecutan? Si tenemos un solo procesador, eso quiere decir que en un instante de tiempo, solo uno de ellos puede estar en el procesador y los otros tienen que estar esperando. Una posibilidad de ejecución puede ser así. Dividimos el tiempo en franjas. Durante el primer instante de tiempo, T1 se ejecuta en el procesador, el primer proceso. T2 se ejecuta en el segundo proceso. T3 se ejecuta en el tercer proceso. T4 vuelve a ejecutarse en el primer proceso y T5. Y así sucesivamente. Esta es una de las posibilidades de ejecución de los procesos en un procesador dependiendo de la prioridad. Podría ser que no fuera así, sino que un proceso se ejecute con más tiempo que el resto o cualquiera de las combinaciones. Lo más importante en cada instante de tiempo es que solo uno de ellos se está ejecutando, así que no existe nunca dos procesos o más que se ejecuten a la vez. Conviven, pero no se ejecutan a la vez. Ahora, si tuviéramos dos procesadores, entonces una posibilidad de ejecución sería esta en el primer procesador, en rojo, que se ejecuta el proceso 1. En el segundo proceso, en verde, se ejecuta el proceso 2. Puede ser que en el proceso 1 ahora se ejecute el proceso 3 durante más tiempo. El procesador 2.2 ahora solo cumple el proceso 1 y así sucesivamente. Hay diferentes combinaciones.
Para poder aprovechar al máximo la potencia de cómputo de nuestro sistema, fíjense que en todo instante de tiempo siempre hay dos procesadores ejecutando procesos. Los dos están siempre ocupados al 100%. Bien, con tres procesadores, si queremos tener un rendimiento óptimo, una posible opción es que el primer procesador en rojo ejecute el proceso 1, el segundo procesador en verde ejecute el proceso 2 y el violeta, el tercer procesador, ejecute el proceso 3. Durante todos los instantes de tiempo, los tres procesadores se están ejecutando, ¿sí? Se están ejecutando a la vez y cada uno en un procesador. Bien, vemos que si tenemos uno, dos o tres procesadores, los procesadores conviven al mismo tiempo, por lo tanto sí son concurrentes. Luego se ejecutan a la vez y no es necesario. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el paralelismo. Vamos a hablar sobre algunos conceptos, sobre algunas características para poder nosotros, al final de esta presentación, poder saber la diferencia entre el paralelismo y la concurrencia. Cabe aclarar que al final de la explicación de la concurrencia y el paralelismo va a haber un ejemplo en forma de programa para poder entenderlo de mejor manera. Bien, vamos al paralelismo. El paralelismo es la capacidad de un sistema para ejecutar más de un hilo de ejecución, es decir, más de un procesador al mismo tiempo, decir que se ejecuta al mismo tiempo. Veamos una CPU con diferentes procesadores ejecutándose y representándolos en cada color, en qué procesador se están ejecutando. El morado es un procesador, en verde es otro procesador y en rojo es otro procesador. Bien, por lo tanto, ahora la situación es diferente. Estos tres procesadores del lado izquierdo sí que son paralelos, porque se están ejecutando a la vez en tres procesadores diferentes. Del lado derecho podemos ver tres procesadores, los cuales son paralelos, porque aunque coexisten los tres se están ejecutando en el mismo procesador rojo. Por lo tanto, no se pueden ejecutar a la vez. Es decir, primero se tiene que ejecutar uno de los procesos, luego el otro proceso, así sucesivamente, o mejor dicho, o para que quede mejor claro, se ejecutan por turnos. Bien, y por último, en la parte de arriba nos encontramos con dos procesadores no paralelos, porque ni siquiera coexisten, es decir, no se ejecutan a la vez y ni siquiera existen. Bien, a continuación vamos a ver un versus entre paralelismo y la concurrencia. En resumen, el paralelismo implica concurrencia. Si varios procesadores se ejecutan al mismo tiempo, son paralelos. Eso implica que conviven. Que conviven quiere decir que existen a la vez. Por lo tanto, son concurrentes. Pero por lo contrario, no siempre es cierto que puede serlo, pero no lo es una implicación. La concurrencia no implica el paralelismo. La concurrencia no implica el paralelismo. Si varios procesos conviven a la vez, son concurrentes. Esto no implica que deban ejecutarse a la vez, por lo tanto, no necesariamente son paralelos. Veamos aquí un código hecho en Java, uno de los mecanismos de Java para implementar la concurrencia en la clase thread. Veamos que tenemos un paquete de Java Application con dos clases, las cuales son la clase thread y la clase de Java Application. La clase tarea hereda de thread y por lo tanto y automáticamente incorpora todos los mecanismos que tiene la clase thread para reservar memoria, crear hilos de ejecución, entre otras cosas. Bien, veamos qué hace la tarea thread. Lo que hace la tarea thread es que cuando se inicia, cuando alguien ejecute, es ejecutar el método run.
que lo que hace es imprimir en la pantalla los números desde el 1 hasta el 500. A la derecha vemos la clase Java Application, que tiene un método main que lo único que va a hacer es crear dos objetos de la clase tarea, tarea 1 y tarea 2. A continuación va a ejecutarlos. El método start es un método que se encarga de automáticamente llamar al método run. Así que, aunque explícitamente no estamos llamando al método run, el método start sí que lo está llamando. La pregunta entonces es, ¿este código que tenemos aquí es concurrente, es paralelo, es las dos cosas a la vez o no es ninguna de las dos? Le voy a pedir que pausen el video y traten de encontrar la respuesta a esta pregunta. Bueno, ahora les toca a ustedes trabajar. Necesito que pausen el video, ¿sí? Si es necesario que vuelvan atrás de la presentación, vean la parte de concurrencia y paralelismo, si es que hay algo que no les quedó claro, a ver si pueden ustedes mismos resolver el ejercicio. A continuación, si no lo pueden resolver, la solución estará esperándolos. Bien, ahora voy a dar la solución. La solución es que este código sí es concurrente. ¿Por qué es concurrente? Porque se han creado dos tareas, dos hilos de ejecución y se han lanzado los dos a la vez. Por lo tanto, esos dos hilos de ejecución coexisten al mismo tiempo. Están imprimiendo los dos desde el 1 al 500 en pantalla. Lo más probable es que los números se entrelacen y se ejecuten 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 6. Es decir, se mezclen los números porque las dos tareas se están ejecutando al mismo tiempo y no podemos saber en qué orden se van a ejecutar y depende del procesador. La pregunta ahora es, ¿este código es paralelo? Y la respuesta es que no lo podemos saber a priori. Depende del compilador, el código que genere y en qué máquina se va a ejecutar. Desde luego, si se ejecuta desde una máquina con un solo procesador, el código no es paralelo. Pero si se ejecuta con una máquina con varios procesadores, sí que podría ejecutarse cada hilo en un procesador y por lo tanto sí es paralelo el código. Bien, uno de los ejemplos concretos de paralelismo en la vida real puede ser el torneo de ajedrez. Imagínate un torneo de ajedrez en el que entran 100 personas a participar, pero tienen como límite de tiempo un día. Para lograr terminar a tiempo se tiene que jugar varias partidas simultáneamente, aunque una partida no afecta el resultado de otra que se está jugando al mismo tiempo. Esas partidas se afectan a partidas futuras si el torneo se pensó en varias etapas. La cantidad de partidas simultáneas que se pueden jugar dependerá tanto del número de jugadores como de los recursos disponibles, lugares para jugar, tableros, conjunto de piezas, entre otras cosas, y el diseño del torneo. Esto es un ejemplo de paralelismo con procesos relacionados. Bien, si el anterior ejemplo del torneo de ajedrez no quedó claro, veamos otro ejemplo, un grupo musical. A menos que seas el hombre orquesta, una persona no puede tocar todos los instrumentos para producir una canción compleja. Cada miembro del grupo toma un instrumento y se encarga de producir las notas correctas en el momento adecuado. Este es otro ejemplo de un proceso paralelo con tareas relacionadas entre sí. Bien, hablemos de algunos sistemas y programas que puedan o necesitan ejecutar tareas en paralelo. Las computadoras actuales.
Las computadoras actuales en general cuentan con un proceso con por lo menos dos núcleos. Cada núcleo es capaz de correr un proceso, por lo que esa computadora, si el software lo aprovecha, puede correr dos procesos a la vez. Insistimos que los procesos no necesariamente están relacionados. Bien, veamos un ejemplo un poquito más claro que el anterior, el de las computadoras actuales. Ahora hablemos de la red de Bitcoin. Cuando se crea un nuevo bloque en el blockchain de la red de Bitcoin, muchas computadoras, llamadas mineros, compiten para encontrar la solución a un problema matemático, para aquel que se requiere gran capacidad de cómputo. Todas empiezan al mismo tiempo y la primera que termina gana una cantidad de Bitcoin por haber encontrado la solución. Entonces, las computadoras trabajan en paralelo y compitiendo para encontrar una solución lo más rápido posible. Bien, por último, veamos otro ejemplo que es el sistema de web modernos. Casi todos los sistemas de web modernos que tienen que atender a una cantidad considerada de usuarios ocupan varios sistemas computacionales para poder responder las peticiones en un tiempo razonable. La primera división que se hace generalmente tiene que ver con la base de datos y el programa encargado de recibir y procesar las peticiones web. Al trabajar en computadoras diferentes que pueden funcionar al mismo tiempo, se vuelve un sistema paralelo. Algunas arquitecturas más complejas incluyen un balanceador de carga que distribuye las peticiones a diferentes computadoras encargadas de procesar las peticiones y se levantan tantas como se necesitan. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de concurrencia en la vida real. Empecemos con el podcast. Piensen que una persona que quiere grabar un podcast para facilitar la vida ha escrito su proceso en una lista de tareas. Número 1, crear un borrador de los temas y el script. Número 2, grabar el episodio. Número 3, editar y decorar el episodio. Número 4, publicar en los sitios de podcast más populares. ¿Son estos procesos independientes? Lo cierto es que cada uno necesita una entrada, que pueda venir del proceso anterior, pero no necesariamente la entrada producida por el proceso anterior. Es decir, el proceso 1 crea el borrador independientemente. El proceso 2 graba el episodio. Puede o no ocupar un borrador, es mejor idea tener uno. El tercer proceso, editar, requiere una grabación que edita y decora y produce un episodio final. Y el proceso 4, publicar, requiere un episodio que pueda publicar. Por lo tanto, estos procesos se pueden ejecutar independientemente. Entonces, con estas tareas y la manera de organizarlas, podemos tener un proceso de creación de podcast concurrente. Imagina, por ejemplo, que el podcast decide crear una parte del borrador, digamos 5 minutos, y grabarlos y solo para escucharse a sí mismo y probar el tono y el feeling. Después repite la operación hasta tener 30 minutos de contenido. Este es un proceso que podemos decir que es concurrente, porque aunque no podía grabar y escribir el borrador al mismo tiempo, estas tareas se estaban completando al mismo tiempo y no hizo una después de otra hasta completarla. Bien, a continuación podemos ver en pantalla, ¿sí?, una imagen, el proceso algo así. La concurrencia es manejar varias tareas en un periodo de tiempo, aunque no se ejecute simultáneamente. Pero podríamos hacer este proceso paralelo al integrar más personas, una persona que escribe el borrador, empezando un poco antes que el encargado de hablar al micrófono que comience. Así aceleramos el proceso. A los encargados de editar y publicar pueden estar trabajando en episodios anteriores mientras se graba un nuevo. Bien, si el anterior ejemplo no se entendió, ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más claro, ¿sí?, que se llama el ajedrecista. Ahora, imagina un gran maestro del ajedrez
que retan a enfrentar con 10 personas ciegas al mismo tiempo. El ajedrecista acepta y juega contra los 10 formados en círculo. Para lograr esto, además de jugar muy bien al ajedrez, el gran maestro debe establecer un orden para cada oponente y, por lo menos en su mente, una manera de retomar cada juego cuando sea el turno. Las tareas, los juegos, vistos desde el lado del gran maestro, están relacionadas en el sentido de que cada una suma dificultad al encuentro. Cada uno hace más difícil ganar al siguiente. Este proceso no puede paralizarse porque perdería todo el sentido. Ahora hablemos de algunos ejemplos de programas concurrentes de la vida real. Bien, uno de los ejemplos, ¿sí?, de programas concurrentes en la vida real puede ser un sistema operativo. Un sistema operativo ejecuta muchas tareas relacionadas entre sí para lograr que un sistema de hardware sea usable para los humanos. Por ejemplo, leer la entrada del ratón, el teclado, mostrar el resultado de los procesos en pantalla, ejecutar el reloj, ejecutar muchos programas que hacen de que tu experiencia sea más agradable. Un ejemplo puede ser Spotify, administradores de venta, servicio de red. Aunque las computadoras actuales tienen varios procesadores, no se acercan el número de tareas con las que un sistema operativo trata al mismo tiempo. Como decíamos en la sesión de paralelismo, actualmente casi todas las computadoras pueden correr varios procesadores al mismo tiempo, por lo que puede que el sistema operativo se aproveche de esto. La siguiente ilustración es un ejemplo de cómo trataríamos un sistema operativo en la entrada de texto. Bien, por si el otro ejemplo no se entendió, tenemos un servidor web. Los servidores web están diseñados para atender a muchos clientes, usuarios, dentro de un corto espacio de tiempo. Un servidor web está tratando con varios usuarios al mismo tiempo sin que necesariamente todas sus tareas se ejecuten simultáneamente. Atiende a cada usuario en un corto periodo de tiempo y pasarse al siguiente. Puede funcionar en paralelo si cuenta con los recursos computacionales suficientes. Se parece al ajedrecista, juega con muchos usuarios al mismo tiempo, dividiendo sus recursos por tiempo, en el que se ejecutan. El paralelismo implica concurrencia, pero la concurrencia no implica paralelismo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes de este video. Espero que les haya servido y entendido bien los conceptos de concurrencia y paralelismo y poder distinguirlo tanto en un ejemplo de la vida real o dentro de un programa que lo necesite o dentro de un código. Así que nada, espero que les haya servido y les agradezco mucho. Muchas gracias.